Sintoniza Soberanía Popular. Al pueblo no se calla, la gente quiere opinar. ¿Y dónde puede hacerlo? Soberanía Popular. Denuncias, comentarios, entrevistas a analizar. Noticias bien calientes, Soberanía Popular. Temas de salud, deporte y arte nacional. Todo puede escucharlo, Soberanía Popular, Soberanía Popular. Paralizando el ya. Soberanía Popular, Soberanía Popular. Al pueblo no se calla, la gente quiere opinar. ¿Y dónde puede? Señores, seguimos aquí como siempre su programa Toque de Queda de la Noche, Soberanía Popular. Las líneas están llenas, pero ya llegó la parte de la entrevista central de esta noche, que vamos a conversar con una ONG. Aquí nos va a hablar bien de todos los detalles de lo que es la ONG Héctor Benjamín, que es teólogo, ¿verdad? Sí, ajá, teólogo y biblista. Biblista. Aquí anda, él anda con una comisión muy grande. Claro que sí. Y Héctor Benjamín nos va a abundar más o menos qué es la ONG, qué hace, qué se dedica, cuál radio de acción tiene. Correcto. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos el privilegio y el honor de estar en su espacio. Así que gracias también a nuestro hermano y amigo Isaac Maduro por conectarnos con ustedes. Bueno, para nosotros es un placer y queremos decir que el Ministerio de las Otras Ovejas es un ministerio que desde una perspectiva cristiana está trabajando con la comunidad LGBTI de manera abierta, sin la intención de fomentar el cambio forzoso de la persona, sino entendiendo que la homosexualidad como orientación no es algo que se elige, sino que la persona nace, que tampoco se mete en ella como un asunto de moda. Además, ¿quién quiere meterse en una moda donde tú lo que aguantas es palos y situaciones críticas y difíciles? Entonces, a partir de 1992 surge el ministerio Las Otras Ovejas. Entonces, tenemos aquí con nosotros a nuestro presidente ejecutivo, el reverendo Stephen Parelli, pero antes de eso queremos decir que estamos trabajando a nivel, internacional, Asia, África. Vamos a tener también la palabra de José Ortiz, que es el coordinador para Asia y para África. También tenemos a William, que está trabajando a nivel pastoral en la zona norte del país. Así que nosotros venimos aquí en esta parte porque queremos, esto es simplemente calentando la pista, porque en agosto vamos a tener una actividad inclusiva con todas las instituciones que trabajan con la comunidad LGBTI en la República Dominicana, y estamos por ahora, creando las condiciones para que en agosto podamos tener esa actividad en grande, y vamos también a hacer una presentación formal del libro que se titula Dios nos ha hecho libre. ¿Qué busca el Ministerio de las Otras Ovejas con este libro? Bueno, promover una relectura y un análisis desde una perspectiva más objetiva, de acuerdo al contexto histórico en que surgieron estos textos, también de acuerdo a los idiomas en que se escribió la Biblia originalmente, asumiendo una postura crítica sobre la llamada lectura conservadora y tradicional de la Biblia, como también contra una revisión de algunas versiones de la Biblia que han traducido de una manera en la que fomentan la homofobia e inducen a malas interpretaciones. Por ejemplo, el nombre sodomita es una expresión que originalmente es un gentilicio, pero a través de una versión como la Reina Valera, por ejemplo, y luego ha pasado a diccionarios e enciclopedias ya muy reconocidas, ha venido a ser sinónimo de coito homosexual o de homosexual. Ajá. Radio y seguro. La Reina Valera es la Biblia normalmente que tiene cada uno en su casa. Pues cuando viene a ver, cree que es una reina de allá del Imperio Romano. Bueno, sí, vamos a decir, exacto. La Reina Valera es la versión castellana que desde una perspectiva protestante es la más conocida. Okay. Viene siendo lo que en inglés es la versión King James. Exacto. Y viene siendo lo que podría ser en el ambiente católico la Vulgata Latina, y algunas versiones como la Félix Torres Amat, okay, y otras serie de versiones que son muy clásicas en el ambiente católico. Entonces,
desde esa perspectiva, digamos, con una relectura de los textos bíblicos, con la idea también muy básica y fundamental, que es bueno que quede claro aquí, el Ministerio de las Otras Ovejas entiende que la homosexualidad como orientación no elegida, sino con la que se nace, no es un tema que estuvo en el horizonte de ningún autor de la Biblia. O sea, nunca la Biblia hizo referencia a la homosexualidad desde la perspectiva de una condición no elegida con la que la persona nace. Entonces, de esa realidad entendemos que no es contradictorio desarrollar un trabajo pastoral, un trabajo desde una perspectiva de fe con las comunidades que tienen una orientación sexual, digamos, como se dice popularmente, contraria a lo que su cuerpo físico indica. Una pregunta, y me la pueden responder cualquiera de los demás compañeros que no se han expresado. Cuando ustedes hablan de mis otras ovejas, ¿se están refiriendo a un paisaje bíblico cuando Jesús entendía que ahora le tocaba ir en la salvación o en busca de sus otras ovejas? ¿Quiere decir eso que se refería a los de un mismo sexo, a los gays, lesbianas y de antes no estaban los transexuales o estaban también? Bueno, perdóname, primero, para no que haya un error teológico. Okay. Lo que en su contexto indica era principalmente que era las comunidades gentiles, no propiamente judías, porque Jesús desarrolló su ministerio, básicamente la figura histórica de Jesús, en un ambiente muy judío. Ahora, lo que nosotros hemos usado ese pasaje para servir como una metáfora muy adecuada, para nosotros usar hoy la comunidad LGBT como si fueran las otras ovejas, dado que las iglesias tradicionales no le dan cabida, ni le dan pastoreo, ni le dan ayuda. Sí, también el nombre que tenía originalmente la organización era un nombre largo y no muy llamativo. Era Ministerios Multiculturales con Minorías Sexuales. Okay. Él es José Ortiz. Debe presentarlo. Él es José Ortiz, ya está hablando de José Ortiz, él es coordinador para África y Asia. Es dominicano, sí. Yo soy puertorriqueño, nacido en Nueva York y de padres puertorriqueños, pero todavía retengo mi idioma y mi cultura. Sí, pues entonces sí, el nombre que teníamos nosotros era desde el 92, era ese nombre tan largo y no llamativo ni muy interesante. Entonces alguien en la junta directiva dijo, caramba, tenemos que buscar un nombre que llame la atención y que muestre que el ministerio de nosotros es algo que es impactante y que es muy vigente a la situación de cómo ganar a las personas LGBT para que sepan que sí son bienvenidos en la red, en el redil de Dios. Así es. Entonces, en base toda la Biblia, todas las religiones que hasta ahora podemos contar por muchas, ¿verdad? Su inicio, su fundación se basa en algún capítulo bíblico, alguna parábola en el momento en que Jesucristo anduvo por la tierra, y muchas de ellas son por la interpretación de la Biblia según al profeta al que ellos se han inspirado en crear una religión. Entonces, en base a cuál es la inspiración que crea este movimiento, y si con ustedes nace otra religión, o si ustedes pertenecen al cristianismo, al protestantismo, al catolicismo, pero en base a qué inspiración ustedes forman un ministerio. Sí. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la inspiración para el trabajo de Otras Ovejas es Jesucristo mismo. Y Otras Ovejas es una organización cristiana y ecuménica. No estamos promoviendo ningún punto de vista denominacional, o sea que no estamos tratando de respaldar a alguna denominación en particular. Es cristiana, es ecuménica, es inclusiva. Y es más, el logotipo de nuestra organización es un pastor cargando sus ovejas, y cada oveja tiene un color del arco iris, que es un símbolo de la inclusión, es un símbolo de que Jesucristo es el pastor de todos nosotros, y las personas de la diversidad sexual son parte de ese redil de Dios. Sí, es como si fuéramos a decir que los llamados ministerios surgen dentro de los contextos de las iglesias, digamos, tradicionales, para ofrecer servicios que a veces la teología institucional o la institución como tal no le da cabida. Entonces resulta que en este espacio donde vemos, digamos, un descuido o un abandono, y en este caso peor todavía,
la condena de las personas de orientación sexual de la comunidad LGBT son condenadas, surge, digamos, una perspectiva pastoral con orientación de fe, entendiendo que el amor de Dios es capaz de abarcar a la persona que se entienden que son raros, extraños y que no se ajustan a los estándares que la sociedad entiende como el sexo correcto. Entonces, en ese sentido, dentro de una perspectiva de fe cristiana y protestante, se desarrolla este ministerio que, de hecho, hay que decirlo también, el problema es que el asunto va cambiando. Pero yo tengo este libro aquí, La homosexualidad, un debate abierto. Fíjate, este libro el editor es un católico. Y los participantes ahí son católicos. Es decir, y tú lees ahí una perspectiva que se parece a la de nosotros, solo que está dentro del ambiente católico romano. Es decir, hay ya una corriente de reflexión a lo interno de tanto la fe católica como la fe protestante, de revisar las posturas institucionales históricas que han asumido una postura muy crítica y de rechazo a las personas de la comunidad LGBT. ¿Ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios escrita por sus discípulos? Bueno, depende de cómo se entiende palabra de Dios y qué se entiende. De hecho, mírate, un estudio serio de la Biblia demuestra que el Nuevo Testamento, por ejemplo, no fue escrito por ninguno de los discípulos de Jesús. La verdad es que los evangelios se escribieron entre 40 y 50 y 60 años después de Jesucristo haber muerto. De hecho, el primer autor del Nuevo Testamento es Pablo, y entra en la comunidad de fe unos 10 años después de Jesucristo haber ya fallecido y resucitado. Entonces, ¿qué resulta? El primer escritor del Nuevo Testamento es Pablo, y luego vienen los evangelios a partir de los años 70 y 80. Entonces resulta, ningún libro del Nuevo Testamento fue escrito por un testigo ocular o por uno de los discípulos de Jesús. Mira, hay una situación que ustedes tienen que aclarárnosla, como que todo lo que estamos escuchando somos niños de 5 años, para uno poder entender el ministerio de ustedes. Todo lo contacto que uno recuerda y conoce de la Biblia, de Dios ante la homosexualidad y los afectos del mismo sexo, son sencillamente abominables ante los ojos de Dios. Y te voy a decir dos. Cuando Dios destruyó lo que se conocía como el mundo con el diluvio, y ordenó a Moisés construir un arca para que se salvara él y su familia y los animales de pareja, macho, hembra, entonces destruyó el mundo porque el mundo se había pervertido. Y entre eso está que había relaciones, hombre con hombre, mujer con mujer, beventina y ese tipo de cosas. Después Dios destruye Sodoma y Gomorra, y precisamente la misma causa, porque supuesta o realmente se prostituyó esa ciudad y había una aberración. Y lo otro es que en todos los capítulos bíblicos que uno recuerde cuando trata el tema sobre el acercamiento entre seres humanos del mismo sexo, es como reprochable. No entrarán al reino de los cielos ni tal cosa, ni los homosexuales. Entonces, como tan tajante, entonces yo quiero que ustedes nos den luz bíblicamente a dónde fluye el contacto, ya ves, el contacto de Dios, de Jesús, con la permisibilidad de la homosexualidad. Mira, en primer lugar, comencemos corrigiendo varias cosas. En primer lugar, no es verdad y no es bíblico, no hay ninguna evidencia que pruebe que la generación antediluviana fue destruida por la homosexualidad. Ningún texto bíblico asocia la homosexualidad a la generación antediluviana. Es lo primero. Segundo, hay otra gran falsedad. Y yo escribí un libro en el 2014 que se tituló precisamente "Y si David y Jonatán fueron algo más que muy buenos amigos". En ese libro, y puedo venir aquí a hablar de este tema ampliamente, demostramos que la relación entre David y Jonatán ciertamente fue homosexual. Ahora bien, hay un punto. Hermanos, revise la Biblia y yo puedo mostrarlo. David y Jonatán, bueno, Jonatán era hijo del rey Saúl, y una relación muy estrecha que cuando uno analiza el texto bíblico, la narrativa,
llega a la conclusión que definitivamente fue una relación homosexual. Pero aclaremos. Pero eso no quiere decir que sea permisible ante los ojos de Dios. Pero también lo que estamos diciendo es, tú me diste datos bíblicos y yo estoy corriendo los datos bíblicos. Entonces, como pero, un segundo, perdón. Escúchame. Es que tú no me estás corrigiendo. Sí. Y mira, lo primero yo quiero aclarar que yo no tengo homofobia. Yo simplemente estoy tratando de entender el nacimiento bíblico. Es el dato. Todo lo contrario. De hecho, perdóname. Si tú no recibiste aquí, es testimonio de tu actitud de postura. Claro. No estamos diciendo eso. Perdóname si no me di a entender. Estamos hablando de la corrección del dato bíblico. El dato bíblico de que Sodoma fue destruida por la homosexualidad no es bíblica. Yo recomiendo a cualquiera que esté en su casa ahora mismo que agarre una concordancia y busque la palabra Sodoma y ver si se menciona con la homosexualidad y no es verdad. No es verdad. Y yo puedo decirle que duren años buscando y no lo va a encontrar. En segundo lugar, el problema de la homosexualidad viene el otro dato también que voy a presentar, y es que resulta y viene a ser la palabra abominación. Yo analicé también ese tema porque es muy popular. Fíjense, hay una serie de causales por la cual se titulaba el tema de abominación en la Biblia, y resulta que la palabra abominación en relación a Sodoma y Gomorra no tiene que ver con la homosexualidad. Y repito, podemos venir a hablarlo de manera amplia de ese tema. Ahora bien, hay unos pasajes del Antiguo Testamento que no pasan de 7, y específicamente que reducirlo 2, que son de Levítico, que condenan, oiga bien, de nuevo, no la homosexualidad como orientación con la que se nace y no elegida, condenan el coito homosexual. Ahora, ¿por qué Levítico hacía este tipo de condena? Sencillo. En primer lugar, tenemos una cultura patriarcal, que la cultura patriarcal miraba con malos ojos, veía más bien la prostitución y el adulterio que la relación homosexual. ¿Por qué razón? Porque entendía que era indigno de un varón asumir la postura de mujer en una relación homosexual. Y el libro lo tiene muy claro. También el libro usa esa misma explicación, se encuentra en el libro Dios nos ha hecho libres, en una forma muy accesible para el laico, porque no todos nosotros somos biblistas, pero todo el mundo puede entender que la explicación que se encuentra en este libro sobre la explicación de la prohibición del sexo entre el hombre y el hombre en el contexto de la formación de la nación de Israel durante el tiempo del éxodo, cuando salieron de Egipto. Otro tema que es ausente en la Biblia, porque se centra mucho en la relación coital, relación sexual entre un hombre y un hombre, pero ¿y la relación sexual entre una mujer y una mujer? No se comenta en la Biblia. No se comenta porque para esa cultura patriarcal, la mujer no existía, la mujer era un objeto más, una propiedad más del padre, del esposo, de la sociedad, una cosa ahí para parir muchachos y que esos muchachos pudieran pelear en una guerra y defender a esa tribu. Solamente para eso, la mujer no era más nada. Entonces, no existía el lesbianismo en aquel tiempo. Claro. Es una buena pregunta para hacer. Claro que existía. Claro que existía. Hay otro tema importante. Porque en el paisaje de Sodoma y Gomorra se habla, y en la Biblia aparece también, donde se habla de que tenían coito hombres con hombres y mujeres con mujeres. No es romano, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Pero mira, hay un punto importante aquí. Pero el Nuevo Testamento, entonces, ¿qué hacemos con él? No, perdóname, lo que no es no conectarlo con Sodoma y Gomorra. Claro. La idea es, la idea del pasaje es no conectarlo con Sodoma y Gomorra. O sea, si hay un mito que hay que destruir definitivamente, es que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por homosexualidad. De hecho, miren, una lectura detenida, tranquila, de Éxodo, de Génesis 19, demuestra que cuando los mensajeros celestiales llegaron a la casa de Lot, ya habían llegado con el mensaje de la destrucción de Sodoma y Gomorra mucho antes del recibimiento que le dieron los habitantes de Sodoma. Pero óyeme una cosa, y yo quiero que tú le traduzca al señor reverendo Stephen, al reverendo Stephen, que también vamos a hablar con él a través de ti, para que porque él es el director ejecutivo, y a lo mejor también tiene sentido su presencia aquí, que no sea un espectador con una incógnita de qué será lo que se está hablando. Estamos hablando de un reverendo que es norteamericano, no entiende
español, pero Anda con una persona que le va a es traducir. la máxima autoridad en materia de espiritualidad y con relación al tema que estamos tratando. Y lo que quiero que le traduzca es lo siguiente: yo no pienso que se le haga un buen servicio a la causa que ustedes hoy están impulsando con descalificar elementos históricos de la vida espiritual, llámese la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces no tendría sentido lo que ustedes están planteando. Por ejemplo, cuando nace el Nuevo Testamento, viene partiendo de que estaba el Viejo Testamento, ¿verdad? Y el Viejo Testamento se vivía por la ley, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, con la llegada de Jesús a la tierra, entonces se rompe con ese Viejo Testamento, porque se supone que Jesús vino entregado por Dios para con su sangre lavar los pecados de todo lo que existía, para no volver a desbaratar el mundo. Entonces, cuando viene el Nuevo Testamento, entonces viene la fe, para vivir por la fe. Entonces, si descalificamos el Nuevo Testamento, estamos descalificando todo el sentido religioso de la existencia de Dios en la tierra y de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad de un Dios que está en el cielo. Ahora, el punto es el siguiente: en base religiosa, en base espiritual, en base bíblica, ¿dónde nace el sacerdocio de ustedes? ¿Dónde nace este ministerio? Y partiendo de ahí es que tenemos que empujarlo. Partiendo de ahí. Así es. Ayúdale a traducir aquí que este micrófono, por favor. Okay. Yo estoy traduciendo lo que dice Steven Parelli. ¿Quieren escuchar la voz también? Okay. Vaya hablando, Steven. Adelante. Where do we get our authority? ¿De dónde viene nuestra autoridad? Esa es la pregunta que usted me está haciendo. Para John Wesley. John Wesley. No. It's pleasure for us. You stay here in Dominican Republic. We're calling to the Soberanía Popular. This is excellent program. It's the program to the people. Okay. Okay, to the people. Right. Okay. Sí, yes. So the question is, where do we get our authority? Él está repitiendo la pregunta para estar claro que él está contestando lo que usted quiere saber. Okay. Él dice que él entendió que usted está diciendo que usted está preguntando cuál es la base, cuál es la autoridad que tiene este ministerio. La base el sustento bíblico. El sustento bíblico. Exacto. Where does your authority come from? Your biblical authority to be a ministry. I want to go to John Wesley, if I may. Vamos a ir a John Wesley, que era un líder de la iglesia the Methodist metodista, Church, okay? Which began 300 que comenzó como unos 300 años atrás. John Wesley of England Wesley de Inglaterra said we have actually 4 authorities. Dijo que tenemos 4 autoridades. El cristiano tiene 4 autoridades. We have the Bible. Tenemos la Biblia. We have tradition. Tenemos tradición. We have reason. Y tenemos razonamiento. And we have experience. Y tenemos experiencia. John Wesley said that if tradition, reason, and experience si la tradición, razonamiento y experiencia nos dice algo diferente than what we think the Bible is saying, de lo que nosotros pensamos que dice la Biblia, most likely we are reading the Bible incorrectly, leyendo la Biblia incorrectamente, because these other authorities, porque estas otras autoridades also también direct us nos dirigen to a knowledge a un conocimiento that's God word, que es hacia Dios. So if in tradition, entonces si en tradición we find that marriage has been defined many different ways, hallamos que ha habido varias maneras de definir lo que es el matrimonio, today, de lo que se definen hoy en día. If in reason, si en razonamiento, the sciences, las ciencias, the social studies, los estudios sociales, the other disciplines y las otras disciplinas de este mundo, in which we find that homosexuality exists, y encontramos y entendemos que homosexualidad sí existe. And then if we take the fourth authority, y si vemos la cuarta autoridad, which is I am a Christian, es la autoridad que I'm born dice, again, yo soy cristiano, yo soy nacido de nuevo. But I know I've been gay since pero yo sé que yo he sido gay desde la edad de 13 años. I've done ex-gay, I've done y yo he therapy. tratado terapia, yo he tratado oración, yo he tratado movimiento ex-gay. Y nada ha cambiado. Maybe my experience is entonces mi experiencia quizás sea que soy cristiano and I am gay. Y que soy gay. So John Wesley said, entonces John Wesley ha dicho there are 4 authorities que hay 4 autoridades in knowing God's truth. En conocer el conocimiento de Dios. La Biblia es solamente una. Tradition, la tradición,
reason, el which razonamiento, includes science, que the other incluye disciplines, las ciencias, las otras and disciplinas. experience. Y experiencia. Experience is not a bad thing. La experiencia no es algo malo. We know gay Christians all over the Nosotros world. conocemos cristianos gays en todo el mundo. Baptists, Pentecostals, Bautistas, pentecostales, Presbyterians, presbiterianos, Catholics, católicos, pastors like me. pastores como yo. I know Baptist pastors Yo like conozco me. pastores bautistas At least como yo. one on each continent Por that I lo met menos personally. uno que yo he conocido en todos My los same continentes experience. que tienen la misma experiencia. We have to trust experience Tenemos at que some confiar point. también en la experiencia. The church wants to say, La iglesia quiere decir, and I was taught y a mí me ha in Bible enseñado college en la that universidad the bíblica Bible que la Biblia, is the lens, que es el filtro the grid through which we read por everything el in cual life. nosotros vemos todas las cosas. That was Bible college. Eso fue lo que me dijeron en la In universidad bíblica. seminary, En I was seminario taught me dijeron that the Bible que la Biblia is on a par of equality with está other truths. igual en nivel de igualdad que con otras verdades. And that God is the source of all Y truth. que Dios es la fuente de toda verdad. The evangelical church, in my estimation, Entonces la iglesia evangélica, según mi parecer, though I believe the Bible is the Word of aunque God, creo que la Biblia es la palabra de has to a Dios, certain degree la iglesia hasta cierto punto idolized the ha Bible. idolizado la Biblia. It's almost as if the words Es on como the si las palabras, paper las letras sobre la página, are an idol como themselves. si fueran un ídolo en sí mismo. Bibliolatría. Bibliolatría, See, así es. we need to back up, Nosotros tenemos que retirarnos un poco breathe, y respirar and say, just y maybe decir, probablemente gays in our choir, tenemos gays en nuestro coro, gays who teach Sunday school, gays que enseñan la escuela dominical, gay young people who are crying and dying inside, gays que son jóvenes que están en la iglesia muriéndose por dentro, and gay pastors like y pastores I was gays for como 20 que yo years fui por 20 años before I came antes out. de que yo salí del closet. So, my authority, Entonces, mi autoridad, the Bible, yes, la Biblia sí, but not apart from pero no aparte de tradition, tradición, science, ciencia and y experience. mi experiencia. Buenas noches. Te quiero hacer una pregunta. De verdad que yo me he introducido al debate de forma un poco ruda, si se quiere, ¿no? Porque lo estuve escuchando. Manuel Rodríguez. Pero yo sé que el país le está escuchando, porque quiero decir que el programa que más se escucha en la noche justamente somos nosotros. Ahora, la pregunta mía va en torno al siguiente tema. ¿Qué le motivó a ustedes salir afuera y demostrar justamente su comportamiento como lo tienen enfocado desde el punto de vista religioso? ¿Y cuál es la base de ustedes filosófica desde el punto de vista religioso para ustedes entonces asumir su posición públicamente? Justamente un tema tan espinoso como la parte homosexual y la religión. Sí. O sea, la base por la cual nosotros estamos haciendo esto, porque nosotros, Steven y yo, hemos viajado en más de 30 países. Steven, we've been to about 30 countries. Y lo que estamos haciendo en muchos países, especialmente fuera de Estados Unidos y Canadá, porque nuestro trabajo abarca países fuera de lo que es los países canadienses, Estados Unidos, Inglaterra, porque todo esto se ha hablado mucho en el occidente, pero en países que en África, en Latinoamérica, en Asia, esto no se habla mucho. Entonces nosotros sentimos la pasión de darle una cara a este asunto, porque muchas veces se habla del homosexual y no se sabe quién es. Y el homosexual es tu amigo, es tu pastor, es tu doctor, es tu abogado, es el que te enseñó escuela bíblica, es tu profesor. Sí, pero es la base filosófica. Yo quiero saber qué le motivó. Porque no sé si el señor Steven, ¿no? Pudiese decirlo. Esa es la base filosófica. Él en alguna manera estuvo explicando la Biblia ligado al razonamiento, a la ciencia y los estudios multidisciplinarios. Se ha demostrado, por ejemplo, que, como él decía, tenemos hermanos y hermanas que han negado y han luchado contra esta realidad por años y finalmente salen del closet. Los estudios científicos avalan que realmente la homosexualidad como condición con la que se nace, a menos que sea una gente que lo haga de moda o por meterse en algo o digamos por sacar algún provecho, no se cambia. Claro, tenemos el caso de personas que testifican que han visto personas cambiar y uno se pregunta por qué tiempo. La realidad es que sigue siendo una realidad apoyada en la realidad científica de que la orientación sexual con la que se nace no se cambia, aunque se pueda ocultar por algún tiempo. Y eso lo hemos visto con muchas personalidades, incluso actores famosos como el que fue Robert Reed, que era el de las tribus Brady, ¿no? De las tribus Brady, por ejemplo. Él era gay declarado y sencillamente tuvo que
tenía en escena con esta familia, que era una tipo de familia típica norteamericana. Él nunca hubo escena de intimidad ni de besos con la actriz, porque él hacía de un padre que era muy heterosexual cuando en realidad él era gay. Lo mismo se dio también con la situación de Rock Hudson, por ejemplo, que por muchos años siempre murió siendo gay, y su manejador le tenía una esposa al lado, porque en esos años era difícil que tuviera apertura de esta realidad. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ante una realidad de que la experiencia está indicando que hay hermanos que están sufriendo, están siendo víctimas de maltrato, no solamente por la sociedad en general, sino también por los grupos religiosos. Exacto. Se está descubriendo que, como ellos decía Steve y decía también José Ortiz, estamos descubriendo que hay personas con orientación homosexual en las iglesias, calladitos, exacto, sin decir nada, exacto, que están orando mucho, participando, sí, incluso por algunas estrategias o dinámicas, exacto, para abandonarlo, exacto, y al final salen del closet. Exacto. Puedo añadir otra cosa, es que la filosofía más poderosa es el amor y la compasión. Y eso es lo que nos llama a este ministerio, que hay personas sufriendo en las iglesias, personas que sinceramente desde temprana edad ya están fervientemente sirviendo a Dios en sus iglesias, en sus templos, y esas personas a cierta edad descubren su orientación sexual. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa conmigo? ¿Y ahora qué he hecho yo para que esto me pase? ¿Qué pecado? Y empiezan a confesar y a orar y a ayunar y a buscar de Dios solamente para quedar en lo mismo, porque esto no se cambia. Entonces imagínate la frustración, la tristeza. Bueno, hay personas que se han suicidado por esto, porque piensan que es mejor que Dios me lleve al cielo ya, que yo tenga que vivir con esto. Bueno, ya por último, un mensaje final de la agrupación en la República Dominicana, qué espacio geográfico abarcan, dónde se pueden aglutinar o congregar, y los teléfonos de ustedes para que todo el que nos escucha, que se siente interesado, identificado, pueda tener contacto. Tenemos con una gracias con William Matos, que es el líder de una organización. Sí, la actividad, antes de servir, mira, la actividad va a ser en agosto, en agosto. Sí. Tenemos una actividad donde esperamos volver con ustedes aquí para anunciarla. Eso será en agosto, pero por ahora tenemos dos grupos que están trabajando a nivel pastoral. Exacto. Porque Steve y José somos invitados de ellos. Sí, el sábado a Estados Unidos. Y ellos fueron que nos invitaron pero a este aquí, país. Mi hermano va a dar el detalle de la otra grupo que tenemos trabajando pastoralmente. En el país nosotros no somos el primer grupo que aparece con este tipo de movimiento, ese tipo de filosofía de amor y compasión por las personas que tienen una orientación sexual diferente. Dicho sea de paso, nosotros somos un grupo un grupo de personas que nos conocemos dentro de un movimiento de una iglesia que es de fundamentación estadounidense. Se creó en Estados Unidos. Y nosotros ahí nos conocimos y por ciertas circunstancias entendimos que debimos empezar a hacer más incidencia a nivel hacia afuera, porque nos conocimos por casualidad, por decirlo de alguna forma, investigando muy profundamente con movimientos, con los movimientos, asociaciones que trabajan con la comunidad LGBT en el país. Nosotros nos dijeron que existía esta congregación y nos conocimos allí. Pero entendimos que nosotros debemos salir hacia afuera. Estamos haciendo un trabajo semanal con un grupo de personas, de jóvenes que vienen de tradiciones cristianas, religiosas, y que han entendido que su orientación sexual la pueden amalgamar con su espiritualidad, con su relación con Dios. Y nos estamos reuniendo cada semana para orar, para adorar a Dios como sabemos hacerlo. Mi número de teléfono personal, que es al que me pueden llamar, es 829-522-9367. Ahí yo tengo WhatsApp. En mis redes sociales no tengo ningún problema. Yo soy psicólogo clínico, me conoce mucha gente en la zona donde trabajo, pero no tengo ningún problema en mostrar lo que soy, porque he entendido que Dios me hizo así y me ama tal cual soy. William G. Matos Batista es mi Facebook. Ahí me pueden buscar, me pueden hablar. Vuelvo y repito mi número de teléfono: 829-522-9367. Steve, in Spanish, repeat with me. Nosotros somos Soberanía Popular.